Así que, bueno, sigue con esta corta. Es en Cristo que nos fortalece. Amén, así mismo es. Nunca debemos dejar de y parar de orar, orar y orar. Y es la lección que vamos a ver hoy en esta noche con el libro de Daniel, capítulo 6. Hemos ya avanzado hasta aquí, viendo los capítulos históricos de Daniel que tienen que ver con el tiempo de angustia, la lección que tenemos que aprender de Daniel, de alcanzar un carácter semejante al de él, que es lo que nos va a ayudar a pasar ese tiempo de angustia, que el cual serán, Amén, serán, así sea. sí, serán los últimos dos temas que vamos a tener. Vamos a ver si podemos avanzar hoy la primera parte y la segunda parte el próximo viernes, ya que el tiempo siempre nos corona, siempre nos gana. Hay mucho que aprender, mucho que leer, mucho que meditar. Así que con esta introducción vamos a leer, vamos a orar y para pedirle la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, Padre Eterno, ahí donde estamos, Señor, te pedimos que usted haga con nosotros, que nos abra nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu, oh Dios, pueda grabar tu palabra y poder aprender, oh Dios, de las lecciones espirituales que usted tiene para cada uno de nosotros. Imploramos, oh Dios, su bendición por cada uno de mis hermanos a lo lejos, a la distancia, que usted le bendiga y lo guarde. Imploramos por aquellos que nos han conectado y aquellos que van también a escuchar por medio del canal, que puedan ser bendecidos también. Gracias, Padre Eterno. Amén. Imploramos su bendición esta hora, que seas conmigo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Daniel capítulo 6 versículos 1 y dice así. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Así que Darío, venía siendo sobrino de Ciro. Ustedes recuerdan que el viernes pasado vimos Ciro era tipo de Mesías. Cuando Daniel salió del reino, meses antes de que Babilonia cayera, Daniel se fue a encontrar con Ciro, le mostró los rollos de que hace ya más de 200 años el profeta Isaías hablaba de él y lo llamaba por su nombre. Esto dejó una impresión, una gran impresión sobre Ciro, que él no fue el mismo de ahí en adelante, viendo de cómo las escrituras, cuando Daniel le habló de las escrituras, le abrió el rollo, le habló acerca del Dios Todopoderoso, le habló del que Dios había sacado a su pueblo de Egipto mediante plaga y cómo el cuidado suyo a través de la historia había sido y cómo había usado a Nabucodonosor, a Babilonia para castigar a su pueblo. Y cuando Daniel era un estudioso de las profecías y vio de que el cumplimiento de los 70 años que hablaba Jeremías de castigo que iba a suceder a Jerusalén, estaban por cumplirse. Entonces inmediatamente dijo, este es el siguiente reino que va a reinar. Yo tengo que mostrarle esto a Ciro. Y salió y en ese entonces Ciro era el general del ejército de los Medos y Persia. Al comienzo de su reinado, bueno, no su reinado, sino que él puso como rey a su tío que se llamaba Darío. ¿Ok? Entonces Darío dice aquí que tenía como 62 años cuando comenzó a gobiernar los Medos y Persas, pues fue el primer rey. Eso lo hizo Ciro para confirmar el reino, por mientras él seguía conquistando en sus campañas de militares, ¿no? Para confirmar bien el reino, entonces puso a su tío a gobernar. Dentro de todo esto, pues Darío ya se le había contado acerca de Daniel, este anciano respetuoso, temeroso de Dios. Y entonces, sí, entonces vienen entonces cuando Darío comienza pues a constituir el reino para así nombrar 120 sátrapas, porque eran 120 provincias según el capítulo 1:1. Entonces, dentro de estos, para que gobernasen las 120 naciones, 120 sátrapas, tres de ellos
los puso como que dice presidente sobre todas estas personas. Dice el versículo 2 y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Fíjese qué privilegio era este. Daniel había sido primer ministro de Babilonia por muchos años. Cayó Babilonia y ahora surge un nuevo reino y Daniel sigue gobernando. Es que interesante, ¿no? Así que para que usted vea cómo Dios dirige los asuntos de esta tierra, ¿ok? No es la primera vez que esto sucede, cuando Dios utiliza a un hijo suyo y lo pone en el gobierno. Siempre lo hace para bendecir a su pueblo. Por ejemplo, ustedes se recuerdan vamos a empezar cronológicamente unos pequeños ejemplos. Allá en Egipto, Dios mandó a Egipto, ¿mandó a quién? A Josué. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Josué, que era un tipo de Jesús también, y también podemos ver aquí que en cierta manera a Josué también le tenían envidia, como vamos a ver que aquí en capítulo 6 a Daniel le tenían envidia también, estos otros gobernadores, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero Josué fue el primer ministro de Egipto, llegó a ser primer ministro de Egipto y puesto por Dios. ¿Verdad? Ustedes se recuerdan el sueño de los siete y entonces vieron que en Josué había un espíritu superior, al igual que Daniel, ¿verdad? Tenía un espíritu superior, como lo vamos a ver ahora. Así que Dios lo puso para salvar a su pueblo. De la misma manera, ¿ok? Podemos ver otro ejemplo como por ejemplo Esther, ¿verdad? Y Esther llegó a ser reina, llegó a uno de un poder político, llegó a ser el gobierno prácticamente. ¿Para qué? Por medio de Mardoqueo también y salvaron a su pueblo de un decreto, ¿sí o no? ¿Verdad? Y así Sí, claro, podemos ver, ¿verdad? Misteriosamente varios ejemplos cómo Dios deja que un hijo suyo en momentos críticos llegue una persona fiel al Señor. Esto es amén. interesante porque fíjese aquí, dice tres gobernadores, dice, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado, ¿verdad? Eso me recuerda a mí a Éxodo capítulo 18 versículo 21. Ustedes se recuerdan que cuando Moisés llegó a escoger, creo que 50 varones, si no me equivoco, ¿no? Temerosos, dice Dios, vamos a leerlo, es Éxodo 18, 21, y él le voy a decir por qué él digo esto. Además, dice Éxodo 18, 21, dice, además, escoge tú, esto lo dijo Yetro, se lo dijo a Moisés como un consejo, porque estaba viendo que Moisés se estaba agotando, se estaba matando, atendiendo a la gente. Entonces viene y le dice, atiende, además dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos, dice, sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo, o sea, con justicia, ¿verdad? En todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Vea qué ejemplo, qué consejo más sabio Jethro le da a Moisés, ¿no? De esta misma manera vemos ejemplos así, ¿no? Darío dice, bueno, vamos a coger a Daniel como, pues Daniel se ve superior a toda esta gente. Así que versículo 3 dice aquí, de Daniel, capítulo 6 dice, pero Daniel mismo, dice la Biblia, era superior a estos sátrapas y gobernadores porque en él dice aquí, había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínese usted ahora la envidia de esta persona, ¿no? Eh, es triste verlo cuando un político mentiroso, corrupto, llega al poder. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 2. Dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, ¿verdad? Amén. Amén.
Pero dice, quiero, pero más cuando domina el impío, el pueblo sufre o el pueblo gime. Eso es una gran verdad. Es una gran verdad, hermano. Porque nuevamente nosotros tenemos auge, ¿verdad? Y nos da coraje cuando un corrupto político se lleva el dinero, se roba el dinero, trata mal a las personas, no les da libertad, los esclavizan. Entonces la gente clama de alguna manera a ser libre, ¿no? Y ustedes van a ver, por eso van a haber muchos gobiernos por ahí que cada rato, pues las personas están en protesta, en protesta todo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, hermano, por favor, debe ser versículo. Proverbios capítulo 29 versículo 2. 29, Sí, ¿de esta cita me está 2. hablando? Cuando los justos dominan y el pueblo se alegra. Ajá. Sí, sí, ese, Proverbios capítulo 29 versículo 2. Ok, Correcto. gracias, hermano. Sí, Walco. Entonces, vemos aquí entonces, hermanos, de que Daniel era superior a estas personas, porque en él había un espíritu superior. Aquí comienza entonces nosotros, muchas veces vamos a tener mucha envidia de los demás. Hay personas Ujú. que por naturaleza sí son superior, pero si una persona justa que ande, pues, cada vez que usted busca un empleo, pues las personas piden un background suyo, un récord, ¿no? Para saber quién es usted, si tiene buena referencia, cómo se comportó en el trabajo pasado, si es una persona honesta, si dice la verdad, si es puntual. Tiene que ser exactamente, ¿verdad? Y si tiene una falla en su récord, muchas veces no lo aceptan. Y simplemente ni le responden o le dicen no, muchas gracias, ahora no, o qué sé yo, ¿no? Es importante, hermano, es ser fiel en todas las cosas. Cuando uno tiene un trabajo o le trabaja para alguien, tenemos que aprender a que hacerlo correctamente bien, porque es como para hacerlo para Dios. Es como que le estamos Amén. trabajando a Dios. Fíjese, fíjese qué importante es entregar cada transacción, ser fiel, ser honesto, no mentir, no aumentar los precios, ser honesto, ser íntegro, ¿verdad? Su palabra, si usted dio una palabra, cúmplela, aunque pierda, pero la palabra es palabra, ¿verdad? Nunca se debe actuar para coger ventaja de los demás, ¿no? Daniel era un temeroso hombre de Dios, ¿no? Y ese es por eso que dice aquí en el Espíritu decía, la conducta intachable de Daniel excitó, dice, aún más los celos de sus enemigos. Y esto lo podemos ver a través de la historia. Por ejemplo, vemos ahí a Caín y Abel, ¿sí o no? ¿Verdad? Caín se molestó, se enojó porque no recibió las alabanzas que Dios le aprobó la ofrenda a Abel, la aceptación, no fue aceptado. Y entonces, ¿qué pasó con este hombre? Se molestó, se enojó con su hermano y lo mató, ¿verdad? Em, Muchas veces el enemigo utiliza, ¿verdad?, a personas para destruir a los hijos de Dios cuando ve que hay algo superior. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en esto de aquí? Cuando un hijo de Dios llega al gobierno y es temeroso de Dios, entonces los ángeles caídos tiemblan. ¿Sabe por qué tiemblan? Se lo voy a leer aquí en la cita del Espíritu decía. Miren, y esto es tremendo. A ver dónde está aquí. Yo no lo pude marcar en esta otra. Vamos a ver. Bueno, lo voy a encontrar aquí, pero no sé, no, es que no lo he marcado en esta otra Biblia. Pero déjeme decirle que aquí los ángeles caídos se molestaron tanto porque no podían controlar al rey, porque Daniel estaba ahí constantemente dando consejos al rey. Fíjese. Ahora bien, hermano, esta lección de Daniel, ¿verdad?
de su integridad, de su fidelidad con Dios. Habían tramado, como vamos a ver, ciertas, para tramar su caída, ¿no? Los enemigos trataron de hacerlo caer para que pues, no estuviera en ese poder, en ese puesto. Y al final, pues, ellos se equivocaron contra Daniel, ¿verdad? Y el éxito de Daniel, la arma secreta, que la vamos a ir viendo ahora en esta noche, que tiene que ver con la oración. Esa es la arma secreta de Daniel. Ahora, cada verdadero hijo de Dios puede ver esta experiencia, ¿verdad? O sea, otra evidencia del cuidado que Dios tiene por los suyos. Y otra clara razón para ser leales a lo recto, cualquiera sea el costo. Cualquiera sea el costo. ¿Lo están amenazando? Sí, pero que haz esto, haz lo otro, el gobierno te va a decir esto, no, no, pero yo tengo que ver qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esto tiene que ver con el estado de conciencia, hermanos. ¿Ok? Ahora bien, dice aquí en la Escritura, dice, se vieron obligados a reconocer, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Y esto es muy interesante, ¿no? Eh, lo vigilaban, a Daniel lo vigilaban día y noche, donde quiera que él fuera, y no le hallaban cómo encontrar algo, una falla para acusarlo. Y dijeron, aquí la única manera es hacerle una trampa, ¿verdad? Y esa trampa tenía que ver con la ley de su Dios, ¿no? Versículo, vamos a decir leyendo aquí. Versículo 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión, ¿verdad? Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pues ya vimos nosotros que no podían encontrar nada, mas no podían hallar, dice, ocasión o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjese, lo investigaron, lo investigaron de hasta qué hora se dormía, cuántas horas él oraba, cuántas veces, tenían todo el récord, ¿verdad? Y decían, aquí lo única que vamos a hacer es una trampa contra su Dios, porque Daniel va a ser fiel a Dios, a su Dios, entonces por ahí lo vamos a coger. No le fue fácil, ¿verdad? Cierto. Dice, por lo tanto, los príncipes y los presidentes y príncipes, consultándose, idearon un plan para cual esperaban lograr la destrucción del profeta. ¿Verdad? De la misma manera, hermano, esta lección de Daniel la tenemos que aplicar en los últimos días, la gran prueba que va a venir a cada hijo de Dios. Y ojalá que nos encontremos íntegros en los últimos días, desde ahora mismo. Sí, ¿ya? Resolvieron, dice, pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar en el cual se prohibiría a cualquier persona del reino que por 30 días pidiese algo a Dios o a los hombres, excepto al rey Darío. La violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable en el foso de los leones. Ahí está la trampa, ¿verdad? El, eh, ¿Qué es lo que sucede? Más de un gobernante en los últimos días va a ser engañado en estos últimos días. Y fíjense cómo el enemigo trabaja. Él trabajó porque él conoce nuestras debilidades humanas. Él sabe que al hombre le gusta que lo gloríen, que lo alaben, que lo exalten, ¿verdad? Y de esta manera, pues a él le cayó, le pareció bien a Darío, ¿verdad? Pues Satanás sabe por dónde llegar las cosas, ¿o no?
Y entonces, de esa manera, lograron hacer esa trampa, ¿verdad? Y le pareció muy bien. En ese momento, como que Darío no pensó, no pensó en Daniel, ni siquiera o demás. Estos tramposos, estos envidiosos, llegaron a él en el momento en que Daniel a lo mejor ni se encontraba, porque Darío ni siquiera fue a consultar con Daniel. Si él lo hubiera hecho, entonces él no hubiera firmado este decreto para nada. Pero a él lo agarraron en el momento que ellos idearon que era adecuado para que inmediatamente el hombre firmara y lo alabaron y todas estas cosas. Y a él le gustó esto, ¿no? Pero al final vamos a dar cuenta que esto fue una gran trampa. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío, regocijándose por la trampa que estaba bien preparada para el siervo de Jehová, en la conspiración así tramada. Satanás había desempeñado un papel importante. Vea. El profeta dice aquí que ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Ahí está la cita que andaba buscando anteriormente. Estos agentes satánicos eran los que habían movido los príncipes a envidia, eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. Miren, déjenme decirle algo. Si no hemos tenido ley dominical en estos últimos días, que la ley dominical es el toque final de la gran prueba para sellar al pueblo y sacar a todos aquellos y santificar y sellar a aquellos que no son del pueblo o que no quieren ser más o no quieren seguir más a Dios ni ser fiel más a Dios, ¿verdad? Muchas veces tanto en los congresos de este país, exactamente más en Estados Unidos, y en otro país también pasa lo mismo, ¿no? No se han puesto estos decretos de la gran prueba final que estamos esperando, porque hay ángeles todavía reteniendo los cuatro vientos. Hay ángeles ahí que están oponiéndose a las leyes dominicales para que no pasen por amor a los hijos suyos que no han hecho preparación, que no están listos para esta gran tormenta que va a venir sobre el pueblo de Dios. ¿Verdad? Así que ustedes pueden ver la gran misericordia, porque cuánto por años ya hemos escuchado nosotros, ahí viene la ley dominical, ahí viene, y cada vez que viene el Papa, vamos a hablar de los 90 para acá, que ha sido más el auge este, ¿no? Que han firmado, que se han dado la mano, que han hecho tratos ecuménicos, vino en el 2015 que nunca se había dado, habló en el Congreso, pusieron la agenda climática, ley dominical, el Laudato Si, todo bien detallado, cómo van a hacer para hacer caer la ley dominical y todo bien bonito, lo disfrazaron y todo, y no se ha dado todavía. Con todo esto, no se ha dado. Se esperaba que los gobiernos anteriores se diera, pero no se dio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todavía, hermanos, no estamos listos para esa gran prueba. Y Dios en su gran misericordia ha, ha dejado que los ángeles buenos todavía retengan estos vientos para que el pueblo despierte y pueda hacer preparación para esos últimos días y no se pierda. Así que debemos, hermano, alabar a Dios. Llegará el momento, sí, cuando ya no va a haber más tiempo de preparación. Porque como hemos dicho anteriormente, cuando venga la prueba final, no habrá más tiempo de preparación. El tiempo de preparación es ahora y no mañana. Así que cada vez que usted escuche un mensaje de Dios de hacer cambios, especialmente, ¿no? Hágalos inmediatamente. Si es palabra de Dios, hágalo, porque no podemos demorar más esa preparación. Cada mensaje es preparación para nosotros y para nuestras vidas. Así que dice aquí, estos agentes satánicos eran sí, ya se lo leí, ¿no?
Los enemigos del profeta contaban con la firme adición de Daniel y a los buenos principios para que su plan tuviese éxito. Y no, dice, y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Ellos sabían que Daniel tenía un carácter perfecto, ¿no? Él reconoció prestamente el propósito maligno que había tenido el fraguar el decreto, ¿verdad? Pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar ahora? ¿Verdad? Cuando más necesitaba hacerlo, ¿verdad? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Fíjese, ¿verdad? Ahora que pone un decreto, ¿verdad? Que le prohíbe prácticamente a Daniel orar a su Dios. Entonces la pregunta es, ¿dejaría entonces cesar de las oraciones porque hay un decreto? ¿Porque el gobierno lo puso? ¿Dejar de ir a la iglesia? ¿Dejar de ir a orar? ¿Verdad? ¿Dejar de ser culto? ¿Dejar de ir en sábado? Porque el gobierno ahora pide que vayamos el domingo. ¿Dejaremos de ir a la iglesia en sábado cuando venga un decreto dominical? Esa es la prueba para nosotros. Daniel, la prueba de Daniel era que no tenía, le estaban prohibiendo tener comunicación con Dios, porque el decreto era a cualquiera que ore o adore a otro Dios que no seas tú, Darío, hay que echarlo en el foso de los leones, porque no es leal a ti. Vea, vea, otras cosas van a suceder en este tiempo, va a ser un poquito diferente. Las plagas, los juicios de Dios están cayendo porque no estamos obedeciendo el día domingo, no estamos adorando el día domingo, dicen. Y aquellos que no lo respetan, pues esos serán los culpables. Fíjense cómo va a ir la lógica de todas estas cosas, ¿no? Así se va a trabajar en los últimos días. Entonces, la pregunta es, ¿dejará entonces Daniel de orar a su Dios? Porque hay un decreto que lo prohíbe. Hmm. Dice aquí, antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre ofrecía su petición al Dios del cielo, no procuraba ocultar su acto. Vean, hay otro pensamiento que se me vino a la mente. En los últimos días, en Apocalipsis 13, ¿verdad? Se dice que controlé lo que es la compra y venta. Posiblemente si a ti te gusta comer lo que a ti te gusta comer ahora, que va en contra de la palabra de Dios, te van a dar eso y te van a dar muchas otras cosas más, porque no va a haber comida, tú no vas a poder comer, ¿ok? Cuando hay un decreto, hermano, tenemos que ser fieles a Dios. Cuando no hay las cosas, hay que buscarlas, hay que pedirlas a Dios, ¿verdad? Si hemos hecho cambios o lo que sea, es cierto, la prueba va a ser difícil, no va a ser nada fácil, pero si tú tienes hambre y te ponen un cerdo, que va en contra de la Biblia, ¿qué prefieres? ¿Morirte de hambre o morirte de hambre y no transgredir la ley de Dios? ¿O te lo vas a comer porque preferir romper la ley de Dios y salvar tu vida? Es algo muy difícil de pensar, ¿no? Pero muchas veces nos vamos a ver en contra de la pared. Pero recuerda que Daniel fue fiel toda su vida. Y si hemos olvidado cómo Dios ha hecho en el pasado, así de esa misma manera Él va a actuar en el futuro. A sus hijos fieles, Dios los va a proteger y
y les va a bendecir. La Biblia es clara, la Biblia no miente, dice que su pan y su agua estarán que seguras. De repente sí tenemos que aguantar un poquito, pero la promesa es correcta, la promesa es leal. Dios no puede fallar, Él no falla. Entonces aquí ofrecería su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto. Miren, Daniel tenía desarrollado 3 oraciones diarias. Esas son las oraciones de Daniel, la mañana, mediodía y la tarde. Es una costumbre muy buena que nosotros como pueblo de Dios deberíamos de practicar, ¿no? Todos los días entrar en comunión, en esa comunión con Dios, en oración, pero oración de calidad, no oración de 10 5 minutos, oro dos, tres cositas, pum, me voy. Cuando usted ora, como dice el texto bíblico, entra en tu aposento alto, cierra la puerta, entra en oración con Dios y ahí órale a tu Dios. Y ahí te puedes derramar con Dios ahí más de 1 hora, 2 horas, eh, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se debería de hacer, deberíamos hacer tiempo para esto, de hacer la mañana, más tiempo en la mañana. A mediodía uno se entiende que está en cosas de oración, ve cosas de trabajo, pero la oración puede ser, no sé, unos 10 15 minutos o más si el tiempo lo merita, ¿no? Y en la tarde, pues todo el tiempo que tú puedas hacer. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos orar. Podemos orar para empezar, por nuestros hijos, por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros gobiernos, por nuestros líderes, por líderes de la iglesia, los enfermos, las viudas, cada misión, pedirle a Dios por su Santo Espíritu, que nos revele su plan para el día de hoy, que nos traiga una alma a los pies, que sirvamos que sirvamos pues como testimonio, que le hablemos a una persona. Podemos pedirle mil cosas, ¿verdad? Para que para que el Señor pues pueda trabajar y nosotros vamos a ver la mano de Él trabajando en nosotros. Acuérdese, el que ora mucho, ¿verdad? Pero ora y ora, esto es otro consejo que le voy a dar. Orar, orar y orar y no actuar es muy peligroso, porque pronto dejará de orar y dejará de estar en comunión con Dios. Así que cuando oremos, tenemos que actuar al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora bien, aunque conocía, dice aquí, bueno, Daniel no procuraba ocultar su acto. ¿Por qué? Porque ya era un hábito que él tenía, hacerlo 3 veces al día. Eso no se le iba a quitar, ese él lo tenía impregnado con un carácter, ¿verdad? Él se gozaba en la comunión con Dios, en la oración. Dice aquí, aunque conocía muy bien las consecuencias perdón, que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de su relación con el cielo se hubiese cortada. Tremendo, ¿no? Así que dice, en todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al rey de reyes. No hay decreto, hermano, no hay, como dice Pablo, no hay ángeles caídos, ni potestades, ni nada que nos separe del amor de Dios. ¿Verdad? Eso tenemos que tenerlo. No hay nada, no podemos dejar que nada de lo terrenal nos separe del amor de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, exacto. Dice, así declaró el profeta con osadía serena y humilde, que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Esto es muy correcto. Nadie, hermano, nadie, ni tu esposa, ni el rey, ni el presidente, ni Trump, nadie.
se debe interponer entre tu relación con Dios. Rodeado de idólatras, atestiguó fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristianas. Durante todo un día, los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces le vieron ir a su cámara y 3 veces oyeron su voz elevarse fervientemente intersección para orar a su Dios. Daniel sabía que lo estaban Amén. vigilando, Daniel sabía que lo estaban viendo, pero él no se escondió, él más bien abrió las ventanas como lo hacía, aunque lo escucharan y lo vieran, porque él no iba a dejar que por un decreto, ¿verdad?, dejara de tener esa unión con Dios. A la mañana siguiente presentaron su queja al rey. Daniel dice, tu estadista más honrado y fiel. Me imagino la sarqueza de esta gente, ¿no? Sarcacidad. Dice, ha desafiado el decreto real. Recordaron al rey, ¿no has firmado edicto que cualquiera que pidiere o cualquier dios o hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Ay, ay, ay. Verdad es, contestó el rey, conforme a la ley de Medos y Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Verdad? Esa ley ni siquiera el mismo rey, una vez que lo firmaba, podía ser abrogada. Es imposible. Triunfantemente informaron entonces a Darío acerca de la conducta de su consejero de más confianza. Clamaron, Daniel es de los hijos de la cautividad de los hijos de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni el edicto que firmaste. Antes, 3 veces al día hace su petición. Es decir, mira, este ni te respeta. Y es el que tú que lo vas a poner como primero sobre nosotros. No, no, no. Ajá. Así que, ¿qué iba a hacer el rey, hermanos? Hmm. Ay, hermano. Bueno, el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Pero la otra semana vamos a ver la segunda parte, cómo este rey le dolió en el corazón que Daniel haya caído o que él haya caído en la trampa y que su fiel amigo Daniel ahora tenía que ir al foso de los leones. De la misma manera, hermanos, vamos a ver la segunda parte el próximo viernes. Pero el llamado de esta noche es, hermanos, ser fiel a Dios hasta la muerte, no importa, ser fiel hasta en todo, en todo. Pero la lección de hoy es que la arma secreta de Daniel es la oración. Fue la oración anteriormente y será la oración en los últimos días para nosotros, porque no dejaremos de clamar como en Mateo 18, a aquella mujer, la viuda, se recuerda, que le pedía al juez que le hiciera justicia. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios estaremos clamándole a Dios en oración constantemente, porque se nos ha quitado todo, porque lo hemos perdido todo. No, no, en los últimos días no vamos a tener soporte humano. Hasta ese gran problema vamos a tener en los últimos días. Lo vamos a perder todo, pero vamos a estar ahí clamándole como la viuda al juez que nos haga justicia. Y el juez, señor juez de toda la tierra, de todo el universo, nos oirá y nos hará justicia y vendrá y nos libertará a sus hijos fieles. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Vamos a orar, oremos.
Padre celestial, Padre eterno, te damos las gracias, oh Señor Dios, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que podamos hacer un hábito, Dios, de oración todos los días, todo 3 veces como Daniel, pero sobre todo ser fiel a ti, aunque se caiga todo lo que se caiga. Pero ayúdanos, oh Dios, a mantenernos fiel a nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, enseñar, dar testimonio de ti, oh Padre aunque desplomen los cielos. Imploramos, oh Dios, que nos ayude a ser fuertes en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. 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 Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a ser